Buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión de Mundo Docente, un espacio virtual para compartir saberes y experiencias en torno a temas educativos de relevancia social. Para nosotros es un gusto recibir a compañeros del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla en este segundo conversatorio sobre el proceso de admisión en educación básica del servicio público educativo. Nos acompaña la doctora Jocelyn Mendoza de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211 de la ciudad de Puebla. Bienvenida, Jos, me acompaña en la conducción. Gracias, Nancy. Bienvenidos todos. Te cedo la palabra para recibir a nuestros invitados. Sí, pues bueno, como bien dices, hoy vamos a platicar sobre este proceso de admisión, educación básica del servicio público educativo. Y bueno, pues nos acompaña la doctora María Patricia Sánchez Bautista. Ella es licenciada en educación primaria por el BINE, es maestra de pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y doctora en educación por la Universidad La Salle. Cuenta con experiencia en educación primaria y normal, es líder del cuerpo académico en consolidación, pertinencia educativa y es miembro del sistema de investigadoras y de investigadores del Estado de Puebla por el CONCITEP y cuenta con perfil deseable en el PRODEP. Pues bienvenida, doctora María Patricia. También nos acompaña la maestra María Teresa Mendoza Cardoso. Ella es licenciada en Educación Media en el área de Español por la Normal Superior del Estado de Puebla. Es maestra en Educación con especialidad en Docencia por el Instituto Multidisciplinario de Especialización de Puebla y es candidata a doctora en Género y Derecho. Cuenta con 40 años de experiencia en docencia, trabajando en educación básica, media y superior, y ha desempeñado la docencia también en el extranjero, como en Estados Unidos, en los estados de Texas y California, así como la enseñanza del español en el Reino Unido. Ha realizado funciones de asesoría técnico-pedagógica en la Dirección de Educación Primaria de la SEP y ha participado en congresos, ponencias, artículos arbitrados, en memorias en extenso y cuenta con capítulos de libro. Pues bienvenida María Teresa, maestra María Teresa. Gracias. Muy buena noche. Buenas noches. También nos acompaña el doctor José David Morales Díaz. Él es licenciado en Educación Primaria por el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, Juan Crisóstomo Bonilla, el BINE, y fue representante regional del Centro de Proyecto de Investigación Nacional, denominado Redes de Colaboración por la Renovación de la Enseñanza, Aprendizaje en la Educación Superior. Actualmente es miembro de la Red Internacional AIVA. Es autor de 2 libros sobre temas educativos y coordinador de libros en general, además de diversas ponencias con registro ISNN. Ha tenido diferentes cargos, entre los que se encuentra director general del BINE, subdirector académico de la licenciatura en educación primaria del BINE, es coordinador del área de investigación, representante del cuerpo académico del área 03 y también ha participado como supervisor de educación superior particular en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Pues bienvenido, doctor David. Buenas noches, saludo con cariño y pues agradezco la invitación. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompañan, nuestras invitadas de honor, docentes en formación, el 8º semestre de licenciatura, que bueno, pues ya están a unos próximos días de concluir sus estudios. Y bueno, pues ellas participaron en este proceso de admisión en educación básica y pues nos van a hacer el favor de compartirnos su experiencia, que seguramente pues va a enriquecer a mucho más personas en los próximos procesos. Es María Fernanda Rivera Flores, también Ana Cruz Ramos, Evelyn Juárez Hernández y Lisbeth Calva Galindo. Pues bienvenidas, jóvenes. Gracias, Jos. Bueno, la intención de este conversatorio es compartir algunos
criterios o conceptos y opiniones que tenemos en relación a la normatividad para el proceso de admisión al servicio educativo público, precisamente en relación a lo que es la licenciatura de educación primaria, pues para docentes que van a acceder a este nivel educativo. Sabemos que existe una convocatoria y que hay un acuerdo en relación a este proceso. Entonces, nos gustaría saber ¿qué opinan sobre estas disposiciones, criterios e indicadores que se establecen en este acuerdo que se promovieron para este ciclo escolar que se aproxima 2025-2026? ¿Quién gusta participar? ¿Quién nos quiere compartir su opinión o sus experiencias? Adelante, Evelyn. Bienvenida. Ok, bueno, con respecto al acuerdo y a todo el proceso, yo les quiero compartir que lo que más me pareció de este proceso es que en tanto es un poco estresante por todas a lo que tenemos que, todo se nos junta, ¿no? Se nos junta las prácticas, se nos junta la tesis, se nos junta el acuerdo, aunque con respecto de los elementos que piden o que cuando salieron los acuerdos yo me puse a leer, ¿no? Y dice formación docente pedagógica 15 puntos y nosotros como somos de escuela normal tenemos estos 15 puntos. Esto me parece muy bien porque como ya lo habíamos comentado en el consejo técnico pasado, que es donde hablamos acerca de los elementos multifactoriales que necesitábamos acreditar para poder ingresar a la educación básica. Este punto me parece bien porque nosotros nos estamos preparando para esto. Nosotros desde un principio sabemos que queremos ser docentes de primaria, ¿no? Entonces, que se nos asigne una calificación un poco más alta en comparación con otras licenciaturas, pues a mí me parece bien. También está el promedio general de la carrera, que es 25 puntos. Esto ya también en el BINE nos lo habían comentado, bueno, ya tuve maestros que me dijeron que cuidáramos nuestros perfiles y nuestros promedios porque iban a ser parte para la plaza, ¿no? Entonces ya es algo también que teníamos sobre aviso. Otro de los criterios fue el de los cursos extracurriculares, ¿no? Aquí son 10 puntos. Y lo mismo, en el BINE se ofrecen muchas oportunidades para que nosotros podamos acreditar estos cursos. Y aunque también en otros normales nosotros podemos encontrar diferentes formas de hacer cursos. En la experiencia docente, pues aquí a nosotros como normalistas solamente se nos da 10 puntos. Los otros 10 puntos se acreditan si ya tienes experiencia laboral en el servicio. Y la apreciación de conocimientos y aptitudes. Son 30 puntos. En esta parte, pues, claro, también tienes que poner en práctica lo que tú sabes. Entonces, solamente de esta forma lo van a conocer. No es un examen más que teórico, es como vivencial de qué pasaría si, bueno, qué harías en tales situaciones, ¿no? Solamente algunos problemillas ahí que hubo con el internet, pero en perspectiva, pues me pareció un proceso un poco estresante, pero que sí se apegaba a lo que ya sabíamos o lo que esperábamos de él. Gracias, Evelyn, por compartirnos. Doctora Patti, adelante. Gracias, buenas noches a todos nuevamente. Considerando precisamente el hecho de que hay un documento normativo que son precisamente los criterios e indicadores en este proceso específicamente de admisión, considero que es necesario el tener un marco que establezca un perfil profesional, un perfil que busca la idoneidad, una palabra muy, muy censurada, satanizada en otros procesos de evaluación, pero que de alguna manera busca identificar a perfiles docentes que tengan una serie de características pertinentes para el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Entonces, el tener la claridad de qué evalúan
respecto a los criterios y a los indicadores, pues da una perspectiva de la orientación, no solamente en el proceso formativo, sino incluso hasta en el proceso de formación continua. El hecho también de tener en cuenta que es un deber ser, que es la propuesta para que un docente con características de unas prácticas exitosas, deseables, se desarrollen en una escuela primaria, pues tiene una gran ventaja. Si bien es cierto que se promueven a través de estos criterios en otros procesos también y en otras figuras, particularmente en la educación primaria, las dimensiones que se plantean creo que son pertinentes, creo que son adecuadas y están relacionadas con el perfil de egreso de la licenciatura. Tienen algunas áreas, en este caso, competencias un poquito diferentes, pero es una posibilidad de consolidar algunas de las habilidades en la formación inicial. Gracias. Gracias, doctora Patti. Creo que sí es relevante ir analizando efectivamente estos elementos en relación al perfil de egreso que se promueve dentro de nuestra licenciatura de educación primaria en el marco de las escuelas normales. Adelante, maestra María Tere. Gracias, doctora Nancy. Pues bien, a mí me parece que debemos de considerar dos aspectos bien importantes. Hay dos documentos que nos rigen a través de estas cuestiones precisamente normativas, como es la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, ¿no? Donde nos establecen los lineamientos. Pero también está el documento que es el Acuerdo de Admisión de Educación Básica. Y que si bien es cierto, estos documentos les permiten a nuestros alumnos visualizar los elementos multifactoriales, las etapas de los procesos, cómo y quiénes deben de participar. También es cierto que nosotros como escuelas normales tenemos una ventaja, pero también es cierto que estos requisitos y estos elementos multifactoriales que se mencionan, hay que construirlos con anticipación, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, en la parte de los cursos extracurriculares, los chicos deben de prepararse con estos cursos un año antes para lograr esas 200 horas que se les están pidiendo. Si bien es cierto que debe tener una formación docente pedagógica, pues que les cuenta en 15 puntos, ¿no? En total, estos elementos multifactoriales son 100 puntos, de los cuales esos 100 puntos están divididos en formación pedagógica, el promedio de la carrera. Creo que los chicos no se dan cuenta lo importante que es su promedio hasta que están en el último semestre, ¿no? Hasta el último semestre es cuando ellos se dan cuenta que sí tiene un punto importante, un promedio alto. Los cursos extracurriculares que valen 10 puntos, la experiencia docente que ellos adquieren en el último año, precisamente en el 7º y en el 8º semestre, con una práctica intensiva, y la evaluación de los conocimientos que acaban de pasar y que presentaron, ¿no? Donde también es un nivel de estrés porque deben de ver a la cámara, no debe haber ruidos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de nuestras alumnas, por ejemplo, Liz me dice, maestra, discúlpame que no puedo participar tanto, pero al frente de mi casa hay una fiesta. Entonces, si ella en este momento se siente estresada porque no puede participar en un conversatorio, me imagino el nivel de estrés que tienen cuando están presentando un examen de conocimientos. Entonces, a mí me parece que si bien es cierto, el documento es un documento que les permite tener elementos y les ayuda y les permite guiarlos como una herramienta útil a cada uno de los aspirantes y funciona precisamente como esa guía de información.
sobre los documentos, los requisitos, los puntajes, los derechos y las obligaciones, quiénes tienen derecho a participar y cómo pueden participar. Entonces, creo que nos permite a nosotros como escuelas normales preparar a nuestros docentes en formación. Gracias. Gracias, Tere. María Fernanda, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, con respecto al acuerdo, si bien busca estandarizar el proceso de admisión a través de este acuerdo, a través de sus artículos menciona que debe ser legal, que debe ser objetivo, que debe ser transparente, que debe ser equitativo. Y justo este último adjetivo, equitativo, siento que fue el que en la realidad más se vio alterado, porque empezamos desde el ingreso, o más bien la entrega de nuestros documentos, ¿no? Puebla, el estado de Puebla, a diferencia de otros estados, su documentación tuvo que ser entregada en ambas modalidades, tanto presencial como digital. En relación a otros estados, que algunos nada más presentaron sus documentos de manera presencial o ya sea digital, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que no es uniforme, no estamos hablando de una modalidad equitativa, como lo menciona a través de sus artículos, y sí, el documento establece y fortalece la meritocracia, sin embargo, en la realidad, pues no disminuye estas prácticas discrecionales, ¿no? Que hacen algunos de los muchos aspirantes en los que estamos en el proceso. Bueno, desde una perspectiva integral, sí, el acuerdo lo busca y busca estandarizarlo y representarlo, pero en su esfuerzo de ser transparente, es en contra de una lucha en el sistema de UCICA, tanto nacional como estatal. Entonces se vio reflejado a través de las desigualdades que presentamos muchos de los aspirantes. Por ejemplo, el aforo, ¿no? Que se vio alterado, o las listas para las citas que también se vieron alteradas. En mi caso yo tuve que asistir 2 veces porque, pues, según sí era con el listado, pero después ya no era con el listado. Entonces sí estamos hablando de un proceso difícil y de un proceso que, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a, válgame la redundancia, los acuerdos, sí se ve, con algunas inconformidades, ¿no? Bueno, creo que has tocado un punto importante. Efectivamente, una cuestión es lo que nos dictan las normas y otra es la operatividad, la práctica. Y que en ese sentido ustedes tienen mayor pulso de esa información del proceso porque lo han vivido de cerca. Adelante, doctor David. Sí, gracias, Nancy. Pues celebro esta reunión que nos está permitiendo hacer una serie de reflexiones en torno a estos procesos de admisión en la educación básica hacia el servicio público. Yo haría una crítica ante esta situación del UCICAN y ante esta situación de hacerle un examen de admisión a los egresados de una institución, en este caso normalista, para ingresar al sistema educativo. Yo haría una crítica rotunda porque parece ser que lo que formamos las escuelas normales no es válido. Parece ser que su título no es válido. Parece ser que la serie de experiencias que tuvieron las jornadas de práctica y los cursos y etc., pues lo tienen que revalidar ante un examen. Habría que preguntarse si el sistema de la educación está en crisis en relación hacia otorgar plazas o está en crisis hacia hacer una transparencia efectiva de admisión hacia las personas que quieran ostentar una plaza. Yo creo que el nivel que hacemos las escuelas normales y el ejercicio por formar a los maestros está validado. Está validado desde los cursos, está validado desde un título, desde un certificado. Y yo sí haría una crítica ante esa situación. Quedaría en la pregunta en el aire, que el sistema educativo nacional no tiene las suficientes plazas para otorgarles a los egresados, o estamos formando maestros que no van a tener trabajo. Habría que sentarse en ese sentido.
lo veo como una falta de respeto hacia las instituciones que formamos maestros. Yo diría que cuando salen nuestros muchachos, ¿sí?, están absolutamente consolidados en sus competencias profesionales, porque así lo observamos en sus prácticas. Y este examen de admisión, bajo toda la normativa que pueda ostentar legalmente en el artículo, en la ley, etc., pues lo veo como una barrera para que nuestros muchachos ingresen. Yo lo dejaría desde ese punto de la reflexión crítica ante el sistema, ¿sí? Con todo el respeto, a razón de que se analizara si efectivamente UCICAN es el medio idóneo, dijeran, para que nuestros muchachos ostentaran una plaza y pudieran desempeñarse como profesores. Pues ahí lo dejo. Gracias, David. Efectivamente, la intención del conversatorio es poner en la mesa las bondades de este sistema para la carrera de los maestros y las maestras que se maneja a nivel nacional y hacer una crítica, si es necesario, de estos acuerdos que se establecen y que de alguna manera marcan la directriz para ingresar, promoverse y salir del sistema. Adelante, doctora Patti. En este sentido de los cuestionamientos, el UCICAM ha recibido de especialistas, de organizaciones sindicales, de incluso organizaciones no gubernamentales, cuestionamientos. Precisamente, creo que ante las prácticas, mencionaba Fer, discrecionales, el hecho también de que otros servidores públicos no sean observados, no sean evaluados y no tengan un proceso tan riguroso de ingreso a realizar sus funciones, creo que también nos deja en cuestionamiento. Recientemente vivimos un proceso de elección en donde ante funciones tan importantes y significativas como es el impartir justicia, específicamente, no se hace este proceso tan selectivo. Se han hablado de prácticas que son sobre todo de corrupción, de exclusión, de discrecionalidad, y creo que no estamos ajenos de este escenario que estamos viviendo, ¿no? En lo que implica incluso el hecho de haber hecho sus cursos, el que corresponde a las habilidades. Estaba escuchando, bueno, hay quien lo hizo desde utilizar una inteligencia artificial, hay quien contrató para que hiciera su curso y se lo validaran, y que habla no solamente de las autoridades que están asumiendo ese rol de corrupción, sino también de quienes participamos en esos procesos. El hecho de que se haya identificado que un número determinado de aspirantes hayan tenido apoyo y que se les esté incluso sancionando con no participar, no continuar su proceso, habla de que tenemos que ir cambiando precisamente esas prácticas. En cuanto a la exclusión, afortunadamente estamos en un espacio de escuelas públicas, tanto la unidad 211 de la UPN como el Benemérito, somos escuelas públicas. ¿Qué pasa con las escuelas privadas que también forman parte del sistema de educación normal y de formación de docentes? Y que no con sus aspirantes que participan en este proceso, pues no obtienen esos 15 puntos. Obtienen 10 puntos en la experiencia docente. Y entonces estamos ya haciendo una parte
excluyente a nuestros compañeros que también están en escuelas formadoras de docentes, pero de iniciativa privada. Ha tenido cuestionamientos que me parecen importantes en relación con lo que es la diversidad regional y cultural, no solamente por lo que implica el uso de la tecnología, sino en los escenarios rurales, indígenas, en donde están estudiando también chicos que son formados para la docencia. ¿Cómo asumen esas prácticas y esas experiencias desde la diversidad regional? Entonces, la burocracia precisamente y la poca sensibilidad ante estos particulares escenarios en un contexto, porque estábamos tan cerca de la SEP que si una constancia tenía un error, de manera inmediata podían pasar al otro día o en la mañana por una constancia. No así con compañeros que vienen de Huauchinango, que vienen de Acatlán o que tienen una imposibilidad de traslado, etcétera. Entonces, en este escenario, pues también es excluyente este proceso y pudiésemos utilizar precisamente la tecnología ya para hacer más asequible, más amistoso el proceso y no vivirlo con tanta burocracia. Gracias. Sí, está en la mesa ese punto de la cuestión de la justicia y la equidad que definitivamente se tendría que analizar para otros contextos, que nosotros estamos en la ciudad, ¿no? Adelante, Ana, y después Liz. Hola, buenas noches. Bueno, retomando el punto del maestro David, hablando del espacio, ¿no? Esa parte de la formación que tenemos nosotros. Nosotros como normalistas, pues de todos modos tenemos, pues ya de alguna manera una ventaja, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en los maestros de escuelas públicas, los compañeros en formación también que se están preparando, que vienen de escuela pública o que no tienen esas herramientas que nosotros como normalistas tenemos, que pues no tienen esos puntos de ventaja como nosotros, ¿no? Y aparte, bueno, no sé qué tan cierto sea que igual en este proceso de UCICAM, muchos que no tienen una carrera como tal de formación docente, metían sus papeles para aplicar en el examen UCICAM, ¿no? Que tenían, no sé, nosotros como licenciada en educación primaria, ¿no? Que estábamos formados para ser educadores en cierto nivel, ¿no? Pero había maestros o, bueno, personas que metían sus papeles como de técnico con que dijera la palabra educación en su, pues en su área de experiencia, pues ya podían pasar, ¿no? Llegué a tener conocidos que no sabían nada de dar clases o ni siquiera habían estado presentes en algún consejo técnico o en algún curso que tuviera que ver con dar clases, pero podían aplicar perfectamente para hacer su examen. Y eso también quitaba muchísimo espacio, porque pues además de que no tienen esos, muchos pues, compañeros no tienen esos recursos, igual había que por el internet, me tocó ver, afortunadamente no fui de esas, pero estuve en muchos grupos donde muchos se quedaban fuera, ¿no? De que el internet se les iba y ya la plataforma no te dejaba pasar. Muchos compañeros ya no pudieron aplicar para hacer su examen y algunos entraron con media hora nada más para poder hacer su examen y pues eso fue muy injusto para los que pues sí se prepararon, porque muchos estudiaron, se prepararon. Ahorita nosotros pues estamos luego de que salimos, ya empezamos a hacer el examen y ya tuvimos la oportunidad de presentarlo, pero muchos maestros ya estaban haciendo fila desde, no 1 año, 2 años atrás, no era su primer intento, y pues es muy triste que muchos que se están preparando realmente, que ya están dando clases, en su periodo de clases pues estaban presentando su examen, o pidieron permiso para faltar, o buscaron la manera para poder entrar al examen, ya lo pasaron, y pues fue muy triste porque no fueron 5 ni 6 casos, fueron como 50, 100 casos de maestros que ya no pudieron pasar, y había muchos maestros de que, ay, pues ya metí mis papeles y soy técnico en educación o algún documento que ayudara en esa parte educativa, y pues ya pasaban, y pues era triste porque desafortunadamente esto se refleja en el futuro, ¿no? Se refleja esto, muchos maestros que no saben dar clases, están en un salón de clases y tienen plaza, y eso es, pues eso
es un poco triste también porque muchos maestros realmente aquí entre nos, pues no saben dar clases o no tienen la vocación para hacerlo y están ahí y ni siquiera saben cómo lo hicieron y dicen, no, pues yo tengo mi plaza aquí o metieron nada más aplicado el examen UCICAM porque pues es fácil y pues, pues tengo esto, ya apliqué y ya soy maestro y ya tuve mi plaza. Y nosotros que nos preparamos, fuimos a prácticas, estuvimos con los niños, conociendo realmente los contextos, que ya tenemos esta formación, pues ya no, ya quedó atrás. Sí, tendríamos que verificar esos rumores o aseveraciones que se hacen muchas veces en los pasillos o en las redes sociales, ¿verdad? Y sería un poquito complicado, pero sí tendríamos que verificar. Adelante, Liz. Buenas noches. Como le comentó la maestra Tere, hay ruido aquí a mi alrededor, entonces una disculpa de antemano si se llega a escuchar. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que mencionan los maestros, mis compañeras, porque el acuerdo se basa mucho en evaluar lo cuantitativo, ¿no? Cuánto obtenemos en el examen de admisión, en los cursos extracurriculares, y como dice el doctor David, deja de lado lo cualitativo. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya salieron los resultados individuales y mis compañeros o mis amigos revisan, pues se desaniman al ver un puntaje que ellos consideran no les favorece. Y pues eso no solamente los define al momento de dar clases frente a grupo, porque realmente, como dice Ana, hay maestros que pueden estar frente al grupo, pueden tener su plaza, pero realmente no saben cómo llegaron ahí o no tienen la vocación para estar con los alumnos y dejan de lado en el acuerdo y en este proceso pues los valores y las habilidades que como normalistas y como desde cualquier institución que se preparen se adquieren al realizar las prácticas intensivas. Ok, si coincidimos con el aspecto de que muchos de los criterios e indicadores que se evalúan para ser admitidos a este servicio profesional educativo, entonces, ¿cuáles serían los cambios que tendrían que tener estas consideraciones y estos criterios para la nueva propuesta que se aproxima para los próximos ciclos escolares? Adelante, Evelyn. Ok, bueno, con respecto a lo que ya han dicho, justo, ¿no? Han mencionado que hay muchísimas fallas en el sistema o habrá que mejorar la tecnología de los ICAM porque sí, a mí me pasó, por ejemplo, yo no pude meter mis papeles, subir mis papeles de manera virtual, entonces yo iba un poco desanimada, dije, a lo mejor quedó desaprobada el proceso, pero bueno, sí se pudo. Entonces ya el problema ya está, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para resarcir o para mejorar, ¿no? Considero que como alumnos podemos hacer este tipo de conversatorios, ¿no? Para informar, por ejemplo, yo no vengo de una familia de docentes, yo no tengo ningún docente en mi familia, entonces yo no sabía, no estaba empapada de nada de los procesos que teníamos que seguir. Y yo desde el primer semestre, por ejemplo, mi compañera Ana o cosas así ya me decía, ¿no? Es que hay que hacer cursos. Y yo, ¿pero cursos de qué o para qué? Y me empezaron a decir, ¿no? Pues porque en el proceso tienes que acreditar cosas y de esa forma, ¿no? En el Benemérito realizaron una charla con que el año pasado aplicaron y eso me sirvió. Sí me sirvió, solamente que me hubiera gustado que fuera con un año antes, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no sabían. Lo dijeron, creo que justo ya estábamos intentando hacer las citas cuando ya había pasado mucho tiempo, entonces como le digo, no, yo no soy conocedora porque no tengo familia docente y este primer intento fue como de estar preguntando, ¿no? A maestros anteriores, que ya están en el sistema, a compañeros, era estar buscando, ¿no? ¿y ahora qué hago? O ¿ahora qué sigue? Yo estaba muy preocupada porque no sabía qué hacer, ¿no? Y eso es algo que siento. Las escuelas normales también tendría que enfatizar más desde el primer semestre, meter pláticas, meter charlas, a lo mejor con alumnos, como ahorita, alumnos egresados, ¿no? Ok, vamos a hacer algo para que ustedes empiecen a conocer el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber? Y a lo mejor en algún momento lo cambiarán, ¿no? Pero estar constantemente escuchando la información de lo que tienes que hacer, pues ya te empieza a preparar. Y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un compañero, vamos con el promedio. Algunos no sabían y tuve un compañero que dijo, no, es que yo estoy muy preocupado por mi promedio, se puso a estudiar muchísimo, ahorita sacó 25 puntos en su examen
o sea, un buen promedio, ¿no? Pero porque como él ya sabía, ¿no? Ya no tenía un buen promedio, pues se puso a estudiar y presentó un muy buen examen. Y es esto. También está la parte de que considero que las escuelas normales también podrían ayudar a formar o, sí, a prepararnos para el examen, porque lo mismo, algunos no sabemos qué temas van a venir y a veces el tiempo en el que dan los instrumentos o los acordeones, por así decirlo, para ver qué estudiar, es como que ya un poco tardado y eso es algo que tendríamos que saber, pues sí, a lo largo de toda la carrera. Entonces, esa sería una sugerencia que desde primer semestre a nosotros, bueno, a los normalistas, tanto de escuela pública pues como de escuela privada, tengan las mismas, esto sería una forma de que tuvieran las mismas oportunidades, ¿no? De que todos estuvieran enterados de las formas en las que se lleva a cabo este proceso. Sí, hay que recordar que efectivamente, como ya mencionaba Fer y Liz, sale una convocatoria que trata de apegarse a los acuerdos de las disposiciones, criterios e indicadores que se establecen a nivel nacional, pero la pauta la marca el Estado. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que esperar a que salga la convocatoria para ver cuál es la ruta que se tiene que seguir, los periodos que se tienen que respetar y, por supuesto, cómo se van a recibir esos requisitos y esos elementos multifactoriales que se están solicitando. La escuela normal trata de hacer ese acompañamiento en función de la información que va saliendo, pero también es un apoyo, es un extra, un plus que se les da a ustedes como estudiantes. Adelante, maestra Tere. Pues mira, de acuerdo al planteamiento que haces, doctora Nancy, creo que la propuesta o las cuestiones que tendríamos que poner atención son de dos aspectos. Las externas, que tiene que ver con las políticas públicas que maneja el gobierno acerca de este proceso para ingresar al sistema, ¿no? Y me parece que si bien es cierto que aunque el acuerdo maneja una serie de requisitos, tendría que ser posiblemente la distinción porque precisamente quienes tienen la formación docente y que han cursado 8 semestres en la escuela normal, tendrían más elementos de aquellas personas que son técnicas o que tienen una carrera universitaria y que quieren acceder a una plaza de educación básica. Creo que entonces tendríamos que atender a dos aspectos, el nacional, el estatal y el interno, de lo que debería de trabajar más la normal del Estado. Pero creo que si bien es cierto el objetivo del acuerdo dice que trata de regular el proceso de admisión a educación básica, debería de considerar un apartado en especial a todos aquellos que quieren ingresar al sistema, pero que pertenecen a escuelas normales, porque ellos toman cursos como, por ejemplo, el de habilidades, toman un curso de inglés, les hacen tomar cursos de inglés, ¿no? Cuando en realidad ellos no van a dar un curso de inglés en educación básica, que si bien es cierto, pues sí, los requerimientos internacionales y la globalización te dicen que debes de dominar un idioma, ¿no? Pero también tendríamos que ver estos aspectos que a lo mejor a los alumnos o a los docentes que se forman en escuelas normales ya no fuera ese requisito. Eso sería una. Si bien es cierto, yo no estudié en el Benemérito Instituto Normal del Estado, pero creo que sí, antes, me voy a remontar hace como unos 30, 40 o 50 años, donde los maestros que eran egresados del Benemérito Instituto Normal del Estado salían con plaza, ¿no? No tenían que pasar por estos procesos que son estresantes, que quitan, bueno, no que quitan tiempo, pero que si bien es cierto, los hacen hacer o pasar filtros que normalmente sí se los tendrían que hacer pasar a quienes ejercen una carrera universitaria. Antes se veía mucho esta parte de personas universitarias en bachilleratos y hasta en secundarias, pero hoy vemos que hay personas que son universitarias y están trabajando en educación básica, donde si ahorita pudiéramos hacer un pandeo de conocimientos, pues tendríamos que hablar de teorías, de estrategias de enseñanza, estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, dinámicas, teorías, metodologías activas, etcétera, etcétera.
de lo que nosotros normalmente estamos trabajando con los chicos a lo largo de su formación docente en una licenciatura. Entonces, para proponer, a mí me gustaría que pudiéramos considerar estas políticas nacionales en las cuales los docentes que son formados en escuelas normales no pasaran por los mismos procesos que las personas que son egresadas de carreras universitarias, porque también es cierto que en la actualidad existen universidades que también ya han integrado a su currícula o a sus licenciaturas precisamente la parte de la pedagogía, la didáctica, pero aún así es diferente de lo que nosotros abordamos en relación al nivel educativo de educación primaria. Esa sería como una parte de la propuesta que se tendría que hacer a esta política en cuanto al UCICAM, que es quien determina estos criterios, estos lineamientos y esta normatividad para que nuestros docentes en formación ingresen al sistema. Gracias. Sí, habría que pensar muy bien ese perfil profesiográfico del que se habla y de que no solamente pone en la mesa la participación de universitarios, sino específicamente también le da ciertas ventajas a los egresados de UPN y de los centros de actualización del magisterio, del CAM. Adelante, doctor David, y después Fer. Gracias por cederme la palabra. Sí, yo creo que estamos en un proceso justamente que nos va a llevar a establecer ya acciones contundentes hacia la parte de UCICAM. Yo creo que el sistema de gobierno y toda la parte normativa que lo rige ha jugado con muchas cuestiones en cuanto a las expectativas, en este caso, hacia el ingreso al sistema. Habría que entrar en un proceso de diagnóstico, de revisar, por ejemplo, cuántos de los estudiantes que cursaron normales, específicamente, o en las UPNs, instituciones que se dedican de lleno a la pedagogía o de lleno a las prácticas, ¿sí? ¿Cuántos de estos logran ingresar? ¿Y en qué sistema y qué formas ingresaron, no? ¿Y cuántos de ellos no? ¿Y cuántos de ellos rompieron o truncaron esas expectativas de la carrera que inicialmente cursaron, tomaron, ¿verdad? Que se tienen que dedicar a otra situación, o bien dedicarse en el mismo sistema educativo, pero en otros ámbitos, ¿no? Sistema particular o con otros proyectos, etc. y demás. O sea, tendríamos que poner en claro la situación por ese lado. Y por otro lado, ¿qué expectativas tiene el gobierno para cubrir plazas realmente? ¿Sí? Porque las escuelas, entonces, estamos formando desempleados en ese sentido. Alguien que entra a la normal, entra con expectativas de trabajar en la docencia. Y cuando termina, se encuentra con una gran barrera donde le dicen, pues, ¿sabes qué? No pasaste, maestro. Oye, pero pues cursé 4 años y de repente te dicen que no, ¿verdad? Entonces, es jugar con las expectativas del ciudadano, de la persona, del profesionalista. Entonces, yo creo que habría que hacer ese diagnóstico y justamente, pues no nos podemos cerrarnos en nuestro círculo de que solamente para las normales o las UPNs, ¿no? Sí, podemos abrirnos a todos los criterios, pero que haya una cuestión de abrir plazas para otras universidades, etc., o personas, porque hay plazas, pero si no hay plazas, ¿para qué llenan expectativas? Es jugar con las expectativas. Yo lo dejaría ahí en esta parte. Tendría que empezarse a hacer un diagnóstico desde lo local, de microescenario, porque pues también hay que pensar, ¿verdad?, la posibilidad de hacia dónde puede llegar un diagnóstico y empezar a infectar a las demás escuelas, ¿sí? Y empezar a participar en ese sentido con elementos, y yo creo que las normas y las leyes se establecen de acuerdo a cómo el ciudadano las va determinando también. Tenemos voz y voto también, pero tendríamos que hablar con elementos contundentes, repito, que permitas justamente dar los elementos. Y qué mejor que nuestros estudiantes que lo viven, ¿no? Porque la función de la escuela normal es, ya los preparamos y pues adelante, el camino que sigue, ¿no? Y ahí es donde encuentran muchas de esas situaciones.
Ahora, los que entran, los que logran pasar el examen, ¿sí? También no es que ya les den una plaza definitiva. Entran a otro proceso igual, que les dan interinatos y que los traen en espera, ¿no? Etc. Entonces, habría que revisar todas estas situaciones porque yo digo que el gobierno está jugando con las expectativas de los profesionistas docentes. Yo ahí lo dejaría en ese sentido. Sí, David, considero que también habría que agregar un sistema de evaluación efectivamente de cómo se opera el sistema para ingresar a la carrera y, por supuesto, seguirse promoviendo a lo largo de los años de servicio. Y otra cuestión importante es que sí, hay que dar oportunidades a todos y ver bajo qué condiciones se deberían marcar esos criterios de evaluación para que haya acceso para todos. Y otro aspecto importante son las plazas, que hasta esta fecha no se ha publicado el número de vacantes que puede estar disponible para el próximo ciclo escolar 2025-2026. Adelante, Fer. Sí, bueno, conforme a lo que preguntaba doctora, siguiendo con la normatividad y el acuerdo, pues sí se reconoce la prioridad a los egresados de escuelas normales, PNK, y lo cual sí es pertinente porque, pues históricamente hablando, las escuelas normales han sido formadores docentes de México, ¿no? Permitiendo incluso a nosotros recién egresados tener una incorporación casi inmediata. Entonces, sí hay accesibilidad en ese sentido, pero ¿qué tan pertinente esta accesibilidad, no? Estamos hablando acerca de que, por ejemplo, los cursos extracurriculares, ¿no? Hay escuelas normales que no ofertaron cursos extracurriculares que fueran válidos oficialmente. Entonces, los docentes aspirantes nos sometimos a cursos que no estaban dentro de la validación y entonces nos limitan, ¿no? Nos quitaron incluso algunas horas porque estos cursos que ofertaban no eran válidos o los iban quitando, ¿no? Después en las listas. También en este sentido, pues nos quitan esta oportunidad y hablando acerca de los aspirantes que son de otras licenciaturas, que son técnicos, si bien nosotros hay un elemento multifactorial, ¿no? Que es el de experiencia docente, que es imposible para nosotros recién egresados, pero que nos están dando la oportunidad de, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar así varias, irregularidades, pero también estamos hablando de que entonces, ¿qué pasa con estos alumnos de licenciaturas, aspirantes de licenciaturas técnicos que no tienen la formación docente pedagógica? Tienen una licenciatura, pero no tienen la formación docente pedagógica que se necesita, ¿no? Que según el perfil de un egresado requiere. Entonces, sí, en ese sentido, personalmente, yo pienso que aspirantes de otras licenciaturas sí debería o disminuir este porcentaje de formación docente pedagógica o incluso no contarlos, porque es importantísimo, porque vemos a muchos maestros, justamente, como mencionaban algunas de mis compañeras, que no es que no tengan vocación, pero no tuvieron la oportunidad que algún normalista tuvimos, ¿no? Entonces, sí les resta tanto la práctica e incluso no los deja avanzar conforme su proceso ya son de grupo, ¿no? Gracias, Fer. Adelante, doctora Patti. Doctora Nancy, pues nos haces una pregunta muy compleja, ¿no? Indiscutiblemente, el proceso educativo necesita tener una evaluación constante, una evaluación permanente, que nos permita precisamente identificar áreas de oportunidad, de mejora. Y en los distintos momentos de la vida docente se requieren de procesos de reflexión y creo que en este sentido el hecho de tener un proceso de evaluación más cualitativo
con una mirada de fortalecer una práctica docente, pueda ser quizás lo que también se vierta con el modelo de maestro que el sistema educativo, que la Ley General de Educación, que los planes de estudio con esa perspectiva humanista de la nueva escuela mexicana recuperen para tener instrumentos, para tener procesos que permitan precisamente un ejercicio reflexivo más profundo. Recordaría un proceso de ingreso al servicio en el que hacían entrega de un expediente docente, en donde había una planeación argumentada, en donde se hacía un informe a manera de un reporte de lo que se había hecho. Están enfrentando nuestros estudiantes en séptimo y octavo semestre experiencias de aprendizaje en el servicio que trascienden a lo que implica un caso planteado en una pregunta. Y entonces a lo mejor otro tipo de recursos pudiesen valorar de mejor manera su experiencia docente, su capacidad para resolver, para intervenir, para acompañar, para dialogar, para establecer acuerdos y que pues son aprendizajes, que son competencias o saberes que difícilmente en un caso práctico, como se proponen, se puedan atender. Tenemos también un ejercicio de políticas públicas muy desfasado en educación, ¿no? El hecho de no tener estudios de factibilidad que permitan definir qué perfiles continuar formando y cuáles ya no son pertinentes por el número de aspirantes que rebasan a las plazas disponibles que hay, ¿no? Y tomar decisiones a partir de esos estudios a los cuales no tenemos acceso, a los cuales no tenemos acceso las escuelas normales, porque antes había un proceso con el servicio profesional docente que nos permite ya conocer en la convocatoria el número de plazas que se ofertaban, de tener en una visión pública tanto el aspirante como el puntaje que obtenía cada aspirante. Y eso permitía tener una mayor claridad y para las escuelas normales también el darnos cuenta cómo estábamos posicionados. Pero ahora, obviamente, no conocemos cómo está la estructura de un examen, no sabemos cuántas plazas se ofertan, no sabemos con pertinencia o con claridad realmente cuál es la posición de los egresados, de nuestros alumnos en esos puntajes globales. Si bien se dan algunos, y hablo de algunos porque esas prácticas discrecionales continúan desafortunadamente. Entonces, pues no hay mucha claridad en la asignación en distintos procesos y en la claridad también poco visible de cómo se otorga una plaza definitiva y una plaza temporal. En los distintos momentos hace muy complejo el tener puntualidad y saber qué ocurre o qué está pasando, quiénes ingresan, cuáles son sus áreas de mejora en las que la escuela puede intervenir para formar con mayor pertinencia a sus estudiantes, pues quedan lejos, ¿no? De este proceso de evaluación y que engrosan una burocracia, únicamente una burocracia en la educación y que poco podemos realmente aprovechar y atender para construir acciones.
Otro de los aspectos es el diálogo con distintos actores para establecer acuerdos y acuerdos que sean más profundos, ¿no? Estoy hablando específicamente de, pues, de unas políticas públicas laborales. Y entonces en distintos estados hay algunas concesiones para algunos egresados, en otros estados no hay esas concesiones. Estamos observando que llegan estudiantes de Tlaxcala, de Morelos, de Veracruz, y que aún más disminuyen las posibilidades de ingreso. Entonces, es efectivamente multifactorial el hablar de un modelo educativo. Es necesario, sí, es necesario tener distintos momentos de evaluación y sobre todo de retroalimentación a las prácticas para hacer una práctica exitosa, sí. Creo que hay que trabajar mucho y no hay que tampoco desechar otros procesos evaluativos, otros modelos que creo que puedan tener una claridad. Hoy habían unos conversatorios porque el día de ayer o antier se publicaron las convocatorias para educación media. Y entonces todo mundo en este momento estaba intentando subir, expedientes se cerraron y abrieron las secciones sindicales, diálogos. Me llamó mucho la atención porque estaba ahí escuchando algunos aspectos, que un proceso de evaluación implica la coevaluación de sus compañeros, del director y del supervisor. Y entonces, no sé si ya esos sean como algunos de los criterios para un modelo que está ya más avanzado en educación media superior que lo que vivimos en educación básica para el proceso de promoción. Pero bueno, creo que sí tendremos que mirar prácticas cualitativas que nos permitan como romper ese paradigma y realmente recuperar aquello deseable, porque indiscutiblemente necesitamos tener a maestros excelentes en nuestras aulas. Gracias. Gracias, doctora Patti. Adelante, doctora Yos. Sí, pues muchísimas gracias a todos. También creo que nos da un amplio panorama y sobre todo pues compartir con las personas que puedan ver este video, esta difusión y justo pues pueda ayudar, orientarlos, ¿no? De esta mejor manera, también como pues algunas ideas, ¿no? De lo que hemos vivido. A mí me parece que pues las instituciones, ¿no? Las normales y las pedagógicas son instituciones hermanas, obviamente dedicadas a la formación profesional docente, y pues hay como varias reflexiones, ¿no? Que me gustaría como ir retomando, también como en el sentido de la diversificación, ¿no? Por ejemplo, pues como docentes nos hablan de la evaluación, ¿no? Y esta de utilizar estrategias diversificadas. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre ha sido esas contradicciones, ¿no? Justo como en lo que nos solicitan, lo que se vive en la escuela, pero cuando te enfrentas a un proceso justo de competencia o de, pues sí, porque no sé si de competitividad, porque no creo que sea así, más bien es competencia en este sentido de los puntajes, ¿no? Y que no solamente está en esta carrera magisterial, o sea, realmente ya es parte del sistema económico, ¿no? Del sistema económico global, y pues nosotros también, ¿no? Muchas de ustedes yo creo que también lo conocen, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores también, ¿no? Se ha vuelto un régimen bastante competitivo, o sea, en el que pues los criterios, los indicadores cada vez están más altos, más altos, más altos, ¿no? Y hoy leía una reflexión de LinkedIn, no, la verdad no recuerdo, no tengo ahora el nombre,
pero bueno, se las puedo compartir más adelante en la liga cuando se suba el video. Justo esta reflexión, ¿no? Que decía, bueno, es que la carrera magisterial no tiene un límite de meta. Y me llamó muchísimo la atención eso, porque justo dije, sí, claro, o sea, ¿cuál es la meta en la carrera magisterial? O sea, en algunas otras profesiones puede ser, no sé, por ejemplo, cuando en los médicos, ¿no? Pues la cédula, la especialidad. Pero parece que en este tema del magisterio no hay como una meta, ¿no? O sea, siempre va siendo como más alta, más alta, más alta, y se nos va complicando muchísimo más el tema. Cada vez somos más, cada vez son más maestros, cada vez son más investigadores, o sea, como en todas las áreas. La verdad es que no creo que la tengamos tan fácil. El sistema económico, político está bastante complicado. Y lo que yo creo que deberíamos apuntar, ¿no? O sea, es justo esa diversificación. Por ejemplo, en el caso de la pedagógica, pues nuestros estudiantes salen como licenciados en intervención educativa, en psicología educativa. Hay otra carrera que es en licenciatura en educación indígena. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es un tema de decir, bueno, pero no necesariamente tienes que ser profesor. O sea, no necesariamente tienes que estar frente a grupo, no necesariamente tienes que ir a la docencia, ¿no? Sino ir creando como esos espacios de decir, eres un interventor educativo, ¿no? O en la gestoría, ¿no? Por ejemplo, en gestoría educativa. Entonces, a lo mejor no solamente como el tema de las normales, sino ir viendo, ¿no? En nuestras instituciones, qué otros espacios hay, porque es una realidad, ¿no? Que se nos está acabando ya hace mucho, ¿no? Egresamos a muchos estudiantes y los espacios, los huecos, pues cada vez son menores, ¿no? Y no solamente en esta carrera, ¿no? Yo creo que las que somos mamás también tenemos hijos universitarios, pues lo vemos así, como híjoles, ¿y ahora en qué va a trabajar? ¿En qué hueco se va a meter? Y luego este tema de la inteligencia artificial, pues también nos está súper alcanzando. Yo creo que en lugar de darnos más esperanza y expectativas, a veces crean como mucha incertidumbre, mucho miedo de, es que te van a relevar, ¿no? O sea, es que ahora la inteligencia artificial te va a sustituir, y entonces estamos cayendo justo como en el año 2000, ¿no? Que se iba a acabar cuando entonces el mundo, ¿no? Y que los aparatos también iban a colapsar cuando marcara el año 2000, y entonces íbamos a regresar, o las computadoras, ¿no? O el internet, todos estos inventos, ¿no? Entonces a lo mejor ir viendo como eso, ahora qué vamos a hacer, justo, qué tendremos que irlos preparando para decir, bueno, a lo mejor no encuentras una plaza, tal vez no encuentras esta oportunidad o este hueco, porque efectivamente no solamente es el tema de la meritocracia, alguien lo mencionó. Entonces, eso es un hecho, no siempre los mejores puntajes pues llegan, ¿no? No siempre los mejores maestros, porque es una de los, pues de las intenciones, ¿no? De regular justo esta carrera magisterial, de garantizar que lleguen los mejores a la docencia, y eso está bien crítico, ¿no? En este sentido, porque bueno, entonces, ¿quién es el mejor? Y de verdad llegarán los mejores, y entonces, porque yo ya no llegué, ya no soy mejor, o sea, y entonces empiezan como unas cosas bien complicadas, ¿no? Y yo creo que tendríamos que formar también en ese sentido de resiliencia, de encontrar huecos, de encontrar otras oportunidades que no solamente como maestros, frente a grupo y en la docencia, pues lo sea todo, ¿no? Yo creo que esa es una claridad en este mundo global, ¿no? Y hacia lo que viene el futuro, pues creo que tendremos muchísimos retos, muchísimos desafíos, pero pues ahora hablaba también como de la inteligencia humana, ¿no? Yo creo que es un momento muy importante que nos alcance la inteligencia humana en lugar de la inteligencia artificial, ponerla a chambear, ¿no? Y ser como muy creativos. O sea, esa es una de las competencias muy interesantes, ¿no? Que ahora la creatividad, pues justo encontrar esa manera de cómo moverme, qué más hacer, si no hay este espacio en el que, pues, idóneo en el que debería yo estar o en el que yo esperaba estar, y pues desafortunadamente a lo mejor pues no llega, ¿no? O afortunadamente, porque la verdad es que también una plaza limita mucho. O sea, yo leía también algunas
pues mentalidades, ¿no? Justo de emprendedores, es decir, bueno, es que ya me quedé en mi plaza y pues ahí me quedo en la plaza. Y es muy difícil crecer. Y a veces luego cuando no tienes como esa, pues sí, ¿no? A lo mejor esa, no sé cómo decirlo, o sea, ese lugar fijo o ese lugar ya seguro, ¿no? Que muchos nos dicen, pues uno va intentando hacer otras cosas, o sea, y se mueve y creces en otros aspectos también. Yo creo que eso también es importante que como profesores también pues les vendamos esa idea, ¿no? A nuestros estudiantes, que es real, o sea, no es mercadotecnia, sino abrirles como ese panorama de decir, bueno, hay muchos otros oportunidades, hay muchos otros espacios que yo creo que también tendríamos que ir como pensando qué podemos hacer, ¿no? Efectivamente, comparto con todos ustedes en relación a que hay que ir recuperando esta experiencia y las pasadas para valorar cuál es lo más viable para aplicar hacia los nuevos escenarios y que hay espacios de discusión en relación a las políticas públicas y sobre todo también al campo laboral. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que analizar y dialogar y también cuáles son los profesionales que tendrían que acceder a estas plazas. Efectivamente, lo que ya se mencionaba con David, ¿no? Cómo generar esas expectativas en los egresados de las escuelas normales o de otras instituciones de educación superior para garantizar que sean satisfechas y sobre todo que pues tengan oportunidades en el campo laboral público. A mí me gustaría ya ir cerrando el conversatorio y sí reflexionar sobre cuáles serían las características que debe tener el nuevo sistema de contratación y promoción del magisterio. Y quedaría ahí un tema pendiente y creo que lo podemos recuperar muy bien, doctora Patti, doctor David, doctora Tere, con nuestros egresados. ¿Cuáles son las experiencias que ellos tuvieron desde esta unidad del sistema para la carrera de maestros y maestros en relación a la promoción horizontal y vertical? Es otra fase que tendría que analizarse. Adelante, doctora Tere, para ir cerrando. No te escuchamos. Yo quisiera cerrar con una reflexión muy importante. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice Jos, pero también es cierto que la experiencia me ha dado es que cuando no ingresamos al sistema oficial, de alguna manera, el trabajar en el ámbito particular, hay una gran diferencia en cuanto a prestaciones, en cuanto a los años de servicio, porque yo lo viví, ¿no? Yo tengo ahorita 40 años y ya me pude haber jubilado, pero ingresé al sistema tarde. Entonces, no tengo esos privilegios, ¿no? O no alcanzo esas bondades del sistema. Si bien es cierto, los chicos que tienen ahorita la experiencia, y yo sí les hago la recomendación, entren, hagan todo el proceso e ingresen lo más pronto posible. Ingresen lo más pronto posible porque se van a ir acumulando todas las personas que no lograron entrar en tu proceso, ¿no? Porque están las personas que no entraron en el proceso anterior y anterior y anterior y anterior. Entonces, yo sí les hago la recomendación, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando al entrar en estos procesos es tener o garantizar un espacio laboral seguro, ¿no? Pero este órgano, este sistema, yo creo que debe de ir precisamente cambiando algunas características importantes. La primera es que debe de garantizar una actualización constante de sus plataformas y también que nos publiquen cuántas vacantes están visibles para cada nivel educativo, porque nosotros en nuestro benemérito Instituto Normal del Estado estamos hablando ahorita de nuestra licenciatura en educación primaria. Tenemos otras licenciaturas, pero no sabemos cuántas vacantes hay para cada nivel educativo. La otra es que exista un portal con toda la información que aparentemente está clara, pero no está actualizada, ¿no? Por ejemplo, la plataforma Venus también tiene limitantes, porque normalmente el preregistro lo hace en un tiempo muy corto y con un número
determinado por día para que tú puedas acceder a la plataforma. En esta ocasión fueron 230 lugares que estuvieron dando por día. Entonces, sí, sinceramente era muy reducido. La otra yo creo que tiene que ver con que estos procesos deben ser transparentes, deben de ser justos. Si bien es cierto, también deben ser inclusivos y equitativos, porque también es cierto que no todas las plazas que están vacantes se publican, ¿no? Si bien es cierto, seguimos viendo que existe algunas cuestiones obscuras en las cuales los mejores lugares a lo mejor no son visibles o no se presentan cuando viene la asignación de plazas. Entonces, hay algunas que los manejan de manera discrecional. No quiero hablar tanto de ese aspecto, pero si bien es cierto, si nosotros tuviéramos esa plataforma actualizada con esas plazas, sabríamos en todo momento cuántas hay, en dónde están y para quiénes serían, de acuerdo con este orden de prelación. Y hoy, por ejemplo, tenemos la publicación de resultados, ¿no? Y, por ejemplo, yo les preguntaba a mis asesoradas cuál era el puntaje que habían obtenido, ¿no? Entonces, la única que me contestó de 5 fue Liz. Y Liz tiene 80 puntos, ¿no? No sé en relación con los demás cómo estén, pero estoy recibiendo ahorita, mientras estoy platicando con ustedes, había una persona que me está preguntando cómo le hace porque parece que no le pusieron los puntos adecuados. ¿Con quién tendría que ir para hacer esa revisión de puntos? Porque ahorita su angustia es, si yo sé que tengo un puntaje bajo, no voy a alcanzar una plaza en este proceso para ingresar al sistema. Entonces, es lo que tendríamos que tener, un sistema más transparente, más actualizado, más visible para todos los que van a participar y en las condiciones que lo están haciendo. Muchas gracias. Gracias, maestra Tere. Adelante. Doctor David, doctora Patti, ya para ir cerrando, ¿alguna sugerencia para el sistema? Liz, Ana, Evelyn. Adelante, doctor David. Sí, coincido con lo que están señalando compañeras y estimadas ya exalumnas prácticamente, ¿sí? Y docentes, colegas también, por lo cual aprovecho el momento para felicitarlas y por este gran trabajo que realizaron ustedes en la escuela normal. Sí, yo iría dentro de las propuestas. Yo creo que tendríamos que ya enfocar la situación de manera muy acentuada hacia que se aplique la parte constitucional. ¿Sí? Las escuelas normales fueron creadas justamente para formar, ¿sí?, a los futuros maestros que deben servir hacia las escuelas, a los niños. Esa es nuestra misión, las escuelas normales. Situación de que el mismo gobierno pone las trabas, pone ciertas situaciones para que nuestros egresados no den ese servicio. ¿Qué está pasando? Constitucionalmente no se está operando. Yo creo que se tendría que revisar a nivel de ley, ¿verdad?, con elementos de diagnóstico, con elementos justificantes, pero sí, yo creo que hay que levantar la voz y que se aplique la parte normativa. Y si bien la educación no puede estar limitada a las escuelas normales como tal, pero lo dice constitucionalmente. Entonces, desde ahí deberíamos de partir, ¿sí? Y entonces tendrían que modificar las leyes, porque para eso son las leyes, para entrar en el debate y modificarlas. Las leyes no son algo que ya se quede en lo estable. Y coincido con ustedes, se tiene que hacer un gran diagnóstico donde se determine qué está pasando con el ingreso, porque las generaciones de maestros, y lo digo por un servidor que ya prontamente nos vamos a ir del sistema, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las plazas que vas dejando y dónde quedan esas plazas? Entonces quedan enajenadas. Entonces hay todo un sistema turbio, no claro, ya se precisó, que debería de estudiarse con seriedad y hacer una propuesta porque UCICAM definitivamente cambie, ¿sí? Que establezcan otros elementos, otros criterios para que los egresados de las escuelas normales, de las UPNs o de las universidades con un enfoque pedagógico realmente cubran sus expectativas para servir a la educación. Es cuanto, yo lo dejaría hasta ahí.
Gracias, doctor David. Adelante, Fer, y después Ana. Sí, bueno, yo quería comentar de manera breve que este proceso debería ser, si bien ya lo menciona, debería ser más humano y formativo. ¿Por qué formativo? Estaba mencionando sobre la evaluación y si bien nos dan los resultados del examen, no nos dicen cuáles son nuestras áreas de oportunidad en ese examen, ni siquiera cuáles fueron las correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, brindar un acompañamiento, obviamente no personalizado, porque cuántos aspirantes no somos en todo el país, pero sí bien poder dar esta orientación de nuestras áreas de oportunidad a mejorar, ¿no? Si en este caso va a seguir siendo cuantitativo, porque también es otro punto a tratar, que fuera más contextualizado, ¿no? En un sistema que adapte estos contenidos del examen a las realidades educativas de los aspirantes, a las prácticas docentes, a las habilidades docentes, a las experiencias reales que vive el docente, ¿no? Porque pues no todos los aspirantes tenemos las mismas condiciones y aplicamos dentro de las mismas condiciones, ¿no? Algo muy importante o que me gusta mucho mencionar a lo largo del proceso que viví en música, que me brinda la NEM, es que sea territorial, ¿no? Todas estas necesidades reales de cada zona con todas, porque sí, o sea, por ejemplo, hablamos de normales, pero una escuela normal no es igual a una escuela normal rural, ¿no? Entonces es una distribución nada equitativa de docentes en todo el país, ¿no? En donde no solamente algunos tienen más privilegios, pues más cómodo trabajar. Y pues una participación colegiada, donde no únicamente este proceso o esta asignación deba de decidirse únicamente en una oficina central, sino que también pues tengan oportunidades los directores, los docentes, supervisores o colectivos escolares que puedan informar, ¿no? También brindarnos un acercamiento a este proceso, una evaluación conjunta de lo que se puede seguir implementando, porque va a ser un proceso que va a requerir muchos cambios, tanto en digitalmente hablando y presencialmente hablando, ¿no? Porque es justo lo que nos mencionaba el maestro David, nos dan muchas expectativas acerca de lo que según nos están brindando, pero pues cuántos aspirantes llamaron por incidencias o reportaron incidencias y no fueron respondidas, ¿no? Y esto ya no era un asunto de ellos, sino tal vez económico, de su sistema tecnológico. Entonces estamos hablando de desigualdades que deben de ser combatidas a través de justamente de una normatividad que garantice que se cumplan estos derechos de los aspirantes. Bueno, también ya uno de los puntos para ir más rápido, bueno, además de cambiar los filtros, de mejorar los filtros con los que nos piden empezar, bueno, como decía la maestra Tere, mejorar también la calidad de la parte de los resultados. Cuando se lanzan los resultados, bueno, no estaría mal que viniera a lo mejor el lugar en el que estás, en el lugar en el que quedas, porque sí te lanzan tus resultados, pero te quedas con esa duda de saber si realmente lo vas por buen camino o no. Igual también mejorar la calidad del examen, porque pues el examen estuvo muy complicado y no tanto la parte teórica y los incisos, sino a la hora de conectarte, porque el internet estaba bien a lo mejor, pero la plataforma ya tenía muchos problemas. En mi caso, yo no estaba haciendo trampa, ni había gente conmigo, y la plataforma me marcaba como de que, ahí tienes el teléfono, y yo me preocupé mucho porque dije, no puede ser, no tengo nada, ¿no? Pero pues ni modo que decirle ahí en la cámara, oye, sí, no estoy sacando nada, pero igual también te reportaban por hablar o por un pequeño ruido para que saliera, y ahora también está más complicado, por ejemplo, nuestra compañera pues dijo que tenía una fiesta ahí. Imagínense a alguien que está en un examen y tiene ruido. Yo fui a hablar con mis vecinos y les dije, oigan, les dan malos, por favor, guarden silencio, guarden a los perritos porque no. Y a pesar de que no había ruido, me marcaba que yo tenía a alguien ahí conmigo y me preocupé bastante, cosa que yo dije, bueno, no pasa nada, pero tengo entendido que muchos compañeros les cancelaron el examen nada más por eso. Bueno, a lo mejor sí tenían el teléfono, pero desconozco, pero pues sí muchos tuvieron esas fallas. La mayoría de mis amigos, compañeros tuvieron ese problema. Igual también, el último punto, la plataforma.
para meter los documentos, la documentación. No, aún así tuvimos que ir presencialmente, pero pues si de todos modos íbamos a ir a la SEP a dejar nuestros papeles, creo que hubiera sido mejor ir desde un inicio con todos nuestros papeles, en vez de hacer todo por vía digital, donde el internet podía fallar, donde la plataforma estaba saturada, donde muy pocos tenían la posibilidad de pasar, y pues sí, también, pues sí, saber cuántas vacantes de plazas hay, para pues también no estar con esa de, ay, pues sigan muchas o muy pocas, pero pues igual aunque ese es tu mejor esfuerzo, pues no estaría mal saber, tener una pauta de lo que vas a hacer. Adelante, Pati. Gracias, Ana. Yo quiero inicialmente en esta intervención felicitarlas porque tienen un nivel de reflexión que nos permite tomar de ustedes unos juicios valorativos de este proceso muy interesantes. El hecho de tener un sistema de contratación con estas características deshumaniza el mismo proceso educativo. Cuando estamos teniendo tantas dificultades en la regulación emocional y el problema del bullying, del hostigamiento, pareciera que los mismos procesos tienen esas características de estar estresando, de estar haciendo o viviendo, haciendo que vivan nuestros egresados situaciones tan, pues hasta inhumanas, ¿no? Porque están al máximo. Yo las veía y me decía alguien, es que ya me brinca el ojo, es de que la barbilla también, y están muy jóvenes y están ingresando, y es la primer experiencia que van a tener en el servicio, y lo estamos haciendo, creo que mal, porque lejos de enamorarlas, estamos diciendo, es complicado, es difícil, es frustrante, y insisto, ¿no? Si tenemos un modelo educativo en la nueva escuela mexicana que se perfila en un deseable estudiante, ¿cómo tiene que ser el maestro? Pues tiene que tener esas características, y en estas condiciones difícilmente lo lograremos. Creo que es un llamado importante para las escuelas normales, para las escuelas formadoras de docentes, de que tenemos que diversificar lo que estemos haciendo. No sé si sean cursos o SICAM, pero sí tener o trabajar haciendo innovaciones en estos cursos, emprender con ellos, ¿no? Hacer una visualización de perfiles diferentes, porque nuestra sociedad también está cambiando. Entonces, identifiquemos en dónde se necesitan maestros y con qué características. Y bueno, y tenemos ahora una población adulta mayor mucho más amplia que necesita también ser atendida, seguir aprendiendo, y tenemos, yo creo que encontrar esa diversificación para atenderlo. A mí me llama mucho la atención, recordarán, hace algunos años, el Plan 2012 perfilaba precisamente una función docente, pero con otros aspectos que estaban incluso en la elaboración de materiales didácticos, en la elaboración de softwares educativos, en esta parte de la gestión. Y me llama mucho la atención que en esa generación precisamente es donde tenemos a estudiantes que se formaron en ese plan de estudios y que ahora tienen otras habilidades y están destinados también a otras consultorías, creación de materiales, que son creadores de contenido en redes, y que precisamente yo creo que nos tienen que llevar precisamente a hacer de la docencia en las condiciones actuales, con las necesidades de nuestra población, diversificar nuestras áreas de oportunidad
y no estaría de más el trabajar aspectos de resiliencia ante estos resultados que para algunos van a ser favorables, pero para otros no van a tener esas condiciones. ¿Qué hacer con ellos y que no entren en una condición, lo comentaba la doctora Joss, de no soy bueno, no sirvo para la docencia, no tengo las condiciones, no lo sé hacer y lo sabes hacer y lo haces bien. Simplemente en esto que te ofrece el sistema educativo no te permite ingresar en este momento. Entonces hay que trabajarlo. Yo lo anoté, no sé en qué áreas nos toque trabajar, pero creo que es una propuesta que tendríamos que hacer los que estamos investigando. Muchas gracias. Bueno, pues antes de cerrar, vamos a tomarnos nuestra foto. Aquí yo capturo la pantalla. Entonces, si nos regalan una sonrisa y se la comparto a Nancy para que se las mande también por WhatsApp. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias ya a todos. Ya es viernes, 9:30. Ya hay que ver Netflix. Antes íbamos al antro, pero ahorita ya veo plataformas con una chaparrita de naranja, porque ya ni vino tinto, ¿verdad? Porque ya me da resaca el otro día. Entonces, pues aprovechen su juventud, tienen un camino muy, pues todavía muy amplio para hacer sus sueños realidad. Fer, Liz, Ana, Evelyn, también me uno a las felicitaciones porque, bueno, pues uno que vive en la docencia, yo creo que sabemos todo lo que implica, como mujeres también. La verdad es que tampoco está fácil en este tema de la equidad y la igualdad de género. Pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que son un gran talento. El escoger la docencia, el magisterio es una gran vocación de servicio, de entrega, de estar disponible 24/7, de sacrificar pues vacaciones, de calificar en las madrugadas, de preparar materiales y bueno, la verdad es que es una vocación bien bonita porque sí, cuando tengan la oportunidad, pues seguramente se van a encontrar con sus egresados y decir, maestra Fer, maestra Ana, yo fui su alumno, me enseñó a leer, me enseñó a escribir, porque eso creo que la primaria es algo de lo que a mí me llama muchísimo la atención, de esa, cómo poder enseñar a leer y escribir, que es bien difícil y es a la vez también bien bonito, bien trascendente. Entonces, bueno, pues muchísimas felicidades. Y bueno, pues esto no se acaba, ojalá les haya ido muy bien a todas. Tampoco depende de ustedes, ¿no? Ya lo hemos conversado aquí, o sea, hay muchas cosas que el sistema, pues también no depende de ustedes. Sin embargo, pues han hecho una gran labor, síganlo intentando, y hay muchas más áreas también. Uno nunca sabe a dónde nos va a poner Dios, pero seguramente las va a llevar por muy buen camino, ¿no? A la maestra, la doctora Tere, a doctora Patti, al doctor David, muchísimas gracias por acompañarnos, por creer en nosotros, por pues darnos esta oportunidad de conversar con ustedes y pues ojalá que esta oportunidad, este programa también llegue a muchas más personas y pues sea una manera también de difundir el conocimiento y de compartir nuestras experiencias en este mundo pasajero. Dan. Gracias a todos por estar esta noche, dedicar su tiempo y compartir sus ideas, que es lo más importante. Vamos a seguir construyendo, amigos. Adelante, buenas noches a todos.